Señores, gracias por continuar. Esta mañana aquí en Enfoque Matinal recibimos al director de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz. Muy buenos días. Como no, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Hemos invitado a la gente también que formule sus preguntas para Magín, porque este es un tema de interés. A fin de cuentas, el cobro de impuestos es algo de lo que nadie se libra. Y en los últimos días hemos visto algunas preocupaciones de ciertos sectores en este país por ciertas notificaciones que están recibiendo. Quisiera comenzar por ahí, porque en el día de ayer, aquí donde está usted, estuvo la diputada Farideh Raful, que ha propuesto una resolución de amnistía ante el Congreso Nacional a fin de que no se les cobre de manera retroactiva a ciudadanos que tienen más de un empleo y que eventualmente desconocían o nunca habían tenido contacto de que debían de rendir informes tributarios y pagar aquellos que superan o exceden el monto. Me gustaría que usted explicara un poco el contexto de las personas que fueron notificadas, cómo va ese proceso y llevarle a la gente la información que concierne a ese aspecto. Bueno, yo creo que lo primero es mandar un mensaje de tranquilidad a los asalariados. La función de DGI, la DGI debe ser una institución respetada, pero no temida. La ley efectivamente dice que desde el año 92 y luego con el reglamento en el año 98, que los asalariados que tienen más de un empleador se deben sumar esos salarios para que no se beneficien del mínimo exento. Y se aplica, y también se empezó a aplicar más a partir del año 2009 con la ley de deducción de gastos educativos, que la DGI en el marco de esa ley le pide a los asalariados que tengan varios salarios que los unifiquen, escojan un agente único de retención para que no se beneficien de una múltiple exención. Y antes de este año, unos 3.000 asalariados cumplen con ese requerimiento de la ley, de los reglamentos. Pero no se trata de hacer una cacería, de que vamos a hacer esto masivo, de que nuestro interés perjudicar a contribuyentes. Yo creo que nosotros notificamos hasta la semana pasada unos 1.600 asalariados. Vamos a parar ahí porque la población demanda y exige una campaña de educación que nosotros debemos hacer. Se hace, pero no llegaba tanto. Yo estuve buscando los últimos 2 o 3 años. En el marco de la ley de gasto educativo se hace esa campaña, pero creo que hay que masificar la campaña. Entonces, yo creo que lo primero es dar tranquilidad. La función de nosotros no es destruir contribuyentes. Y es bueno aclarar algo. La DGI notifica como parte normal de su funcionamiento, y una notificación es una invitación a una persona a que vaya a DGI. No se han notificado 5 años atrás ni 3 años atrás. Para el tema de los asalariados se notificó 1 año o 2 años, y nunca en una notificación de DGI se pone el monto de la deuda. A nadie le llegó una notificación, usted debe tanto, pase por DGI, no. Se le indica que hay una falta tributaria, un incumplimiento, pase por DGI personalmente. Y muchas veces esas notificaciones detectan un incumplimiento, se manda la notificación y no hay monto a pagar, o el monto es muy bajo. Hay asalariados que se notificaron que deben pagar 1.000 pesos, 2.000 pesos, etc. Yo quiero hacer una pregunta porque creo que hay un tema de información. Yo sé que todo el que tiene un ingreso superior a 35.000 pesos tiene que tributar, pero cuando la gente es asalariado, el empleador es el agente de retención. Sí. Entonces, el trabajador cuyo empleador debe ser agente de retención y el agente de retención no efectúa, que me parece que es lo que ha pasado aquí. No, el tema es que si usted tiene 2 agentes de retención, cada uno le va a retener por encima del mínimo. Vamos a decir que usted tenga 2 trabajos, en uno gana Exacto. 30 y en otro 20. Correcto. Bueno, en ese caso no le retiene nada porque está por debajo. Por debajo. Digamos que usted tiene 2 salarios de 100.000 pesos. De 100.000 pesos. Se beneficia de 2 exenciones. Lo que manda el reglamento del impuesto sobre la renta es que usted debe notificarle a uno de esos empleadores: yo tengo otro salario, mira la certificación, me tienes que retener por ese salario. ¿Cuál le debe de notificar? Generalmente al del salario más alto, pero es escoger uno o declarar anualmente. Ahora, lo importante es que
la función de DGI no es destruir contribuyentes. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es una campaña. Yo creo que hay personas, empresas que hemos detectado beneficiándose de esto, que la población va a apoyar. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos funcionarios de empresas que ganan 300,000 pesos y el empleador se los reparte en 3 empresas vinculadas de 100,000 pesos. Perdóneme, mire, por ejemplo, para beneficiarse de esa exención. Son muchas preguntas. Hemos encontrado, por ejemplo, asalariados que ganan 1 millón de pesos en 4 salarios. Entonces, 1 millón de pesos. Exactamente. Es que el único que ganaba 1 millón era el gobernador del Banco Central. No, hay gente que tiene... Hemos encontrado. ¿Sí? Entonces, esos casos sí, ahí tenemos que seguir cobrando. Los otros casos de empleados que efectivamente nos preocupan son los empleados de menos rango de salario, que yo quiero que se acerquen a DGI, porque la DGI le va a buscar una salida dentro del marco legal. ¿Qué tipo se de le salida? van a dar las facilidades, se le va a indicar. La DGI tiene facultades administrativas, y yo creo que lo importante ahora es de aquí al futuro. La DGI cometió un error histórico, tal vez al no hacer o al no aplicar esto desde hace 20 años de forma generalizada. Tal vez no era prioridad, es parte de la ley, pero lo importante es la concientización de ahora en adelante. Fueron notificadas, recuérdense, en el país hay 2 millones de asalariados, 2 millones, y en esta condición hay más de 11 o 12,000. O sea, ya ustedes lo ubicaron, ¿no? Lo tenemos ubicado. Hay muchos que no son de interés fiscal. Si usted tiene 2 salarios de 15,000 pesos, pues no está pero está en nómina, pero usted no... Pero esos no son de interés fiscal. Los camarógrafos que suman 50. No, los maestros están escribiendo, muchos profesores. Sí, aquí yo tengo maestros y médicos. Y médicos. Sí. Explícanos esos 2 casos. Bueno, esos 2 casos tienen que ver porque hay muchos profesionales, muchos médicos que ganan en 2 hospitales, claro, 50,000 pesos, hasta en 3. 3. Generalmente 2, y los maestros también. Sí. Entonces, ese tipo de profesionales no debe tener preocupación, porque esa es una deuda que no vamos a perseguir coactivamente. Lo que vamos es... Pero existe, Magín. Yo si debo 100,000 pesos, aunque no me lo cobre, lo debo. Sí, pero recuérdate que nosotros como DGI hacemos cumplir la ley, pero somos racionales. A nosotros nos preocupa, y hemos visto un asalariado que sume 80,000 pesos, 90,000 pesos, si no ha pagado en los últimos años ese impuesto, no va a tener con qué pagarlo. Ese no es nuestra prioridad. Si va a DGI y se acerca, regulariza su situación y se le van a dar todas las facilidades para que él conozca de aquí en adelante, pero no se va a perjudicar económicamente esa persona. Lo que sí no debemos como sociedad es tolerar esas empresas que están utilizando esa múltiple exención para beneficiar a asalariados privilegiados, o asalariados que efectivamente ganan 1 millón, 2 millones de pesos, que lo tenemos identificado. Aquí y se benefician. Hay una pregunta que es interna. Repíteme la pregunta. La esposa de un compañero, sí, repítame la pregunta. Los periodistas son muy multiempleados. Ajá. Que fue notificada 2 semanas antes del cierre fiscal de que tenía una deuda y ella debió asumir de inmediato el pago. 154,000. Ella es maestra. Tiene 2 tandas entonces. Y tiene 2 tandas. Las 2 tandas incluyen, me pregunta un profesor. Mira, el tema es que si tiene varios salarios, no, depende, es por empleador. Es por empleador. Hay que ver en este caso solo educación. Cuántos salarios tiene, pero lo importante es que en la DGI los problemas se ven caso a caso. Ir a DGI no es malo. De hecho, nosotros vamos a sacar una campaña de que DGI es tu mejor asesor. Y así, esa es la experiencia nuestra. Bueno, la gente ha nuestra. aprendido en esta semana lo que no se había aprendido en años enteros. Bueno, entonces vamos a corregir, pero no a perseguir a ese tipo de contribuyentes. ¿Qué considera usted? ¿Es necesario que el gobierno asuma un proyecto de ley que declare amnistía fiscal para este tipo de personas? Mira, ¿es pertinente? Yo creo que no es necesario, porque en la amnistía al que cumple, entonces se le está dando un mal mensaje, y además se nos van a ir a la amnistía los casos, como yo he dicho, de empresas que están abusando de esta exención. Pero cuando usted dice empresa, porque cuando uno ve la situación y cuando uno ve todo lo que estamos recibiendo aquí, las preocupaciones no son empresariales sino individuales. Sí. O sea, pero hay mucho desconocimiento también. Mira, ahí, como yo te expliqué que descubrimos, analizando los datos, hay grupos empresariales
que para beneficiar a un trabajador, a un ejecutivo, en vez de pagarle 210,000 pesos, le pagan 3 salarios de 70,000 a través de empresas relacionadas. Es una práctica de evasión. El asalariado que por desconocimiento no hizo lo que manda la ley, no es un evasor ni un defraudador. No. Por eso es que la DGI ahora lo que va a hacer es una campaña. Los que fueron notificados, que saben el monto de su deuda, es porque fueron a DGI. Yo lo que voy a hacer un llamado a que vuelvan a DGI, que le vamos a dar todas las facilidades para pensar de aquí al futuro, ver, pero que no deben preocuparse. Por eso ese no es el foco de esta DGI. Yeah. La DGI está enfocada en combatir el fraude, la evasión. De hecho, el año pasado duplicamos la educación tributaria. Llegamos a casi 50,000 personas y evidentemente en este caso hay que corregir ese error histórico de asalariados que desconocían esto. Ya que usted lo menciona. Tengo la gente del sector judicial aquí, jueces, fiscales y defensores que dicen que se sienten afectados. ¿Por qué? Mira, es que todo el que tiene varios salarios que fue notificado, pues lo está... ¿Pero cuánta gente se notificó? Se notificaron hasta la semana pasada 1,600 personas. Pero es muy poco eso. Eso es muy poco, pero claro. se regó la voz. Sí. Pero si se notificaron 1,000 y tantas personas, a uno le choca porque aquí en este entorno inmediato hay varios notificados. Sí, ese fue el monto de notificado hasta la semana pasada. Hay que actualizar a este viernes si hubo más, pero nunca en ningún caso va a pasar de 2,000 notificados. Una cosa que quería preguntarle sobre el espíritu de esta decisión. Hay quejas de que por los trabajadores, a fin de cuentas, una persona que es asalariada, es como la persona presa del sistema impositivo, de que ustedes pueden identificarla, pueden cobrarle. Sin embargo, hay algunas prácticas económicas que pueden eludir el pago de impuestos, grandes empresas que son en términos reales mucho más significativos. Este caso quizás a alguna gente le mueva risa, pero hay alguien que me está preguntando, dice, pregúntele por ejemplo sobre Ángel Rondón. Sí, un caso específico, que Ángel Rondón cobra un dinero, él dice que ese dinero fue pago de, si en ese tipo de casos, impuestos internos, procede al cobro de lo que significa eso, que él dice que fue ganado en términos salariales. También ¿cuánto? Ay, verdad, son 92 millones de dólares. ¿Cuánto paga eso de impuestos? Y luego está el caso del casino del Malecón. Quisiera plantearlo en ese sentido, el casino incluyendo los casinos. Tú dices el casino. Los casinos, que hubo un lío con unos casinos. El cartel. No, pero que esa es otra cosa. Hubo un lío con unos casinos. El casino era operador. La deuda. Los operadores que tenían una deuda con impuestos internos. Sí. Que no le habían cobrado. Mira una cosa. Con el tema de los asalariados, el Código Tributario da un mínimo exento. Y nosotros tenemos que trabajar en educar a las personas. Yo reitero que no es nuestra labor perjudicar a esas personas y el que se acerque se le va a buscar una salida. Y vamos a educar de aquí para adelante. A eso sí, vamos a perseguir a esos asalariados que ganan 1 millón de pesos y se están beneficiando de esto, o esas empresas que hemos detectado esas prácticas de repartir el salario. Ahora, la función nuestra es combatir la evasión. Y la evasión está por todos lados. Hay evasión y hay fraude, que es peor, defraudación. Y yo creo que la lucha contra el fraude se está viendo el resultado. Por ejemplo, el año pasado, el impuesto sobre la renta, las recaudaciones crecieron 25%. En combustible crecieron casi 20% las recaudaciones, cuando a 4 años antes, en promedio, habían crecido 2%. En alcoholes, en cigarrillos. Cuando un impuesto, una recaudación crece 4 veces por encima del crecimiento de la economía, la lucha contra el fraude va bien. En el caso específico de Ángel Rondón, y quiero aclarar que yo me puedo referir a casos particulares solo cuando están judicializados. Exacto, que es este caso. Bueno, está judicializado penalmente, pero me puedo referir porque hay casos de este contribuyente en el Tribunal Administrativo y en la Suprema Corte. En términos civiles. Exactamente. Por impuestos. Entonces, por eso, como son actos... ¿Que lo llevan ustedes? Como son... No, vienen de hace años, algunos. Claro, hay algunos en la Suprema Corte. Pero me refiero que si esos casos, perdón, solo para entenderlo, son casos de DGI contra él. Claro. Okay. Pero antes de todo esto, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, la DGI ha hecho... la DGI no puede fiscalizar las 300,000 o más empresas que hay. Fiscaliza puntualmente o determina inconsistencia y ahí investiga. Y desde el año 2010 hay algunas de las empresas, por ejemplo AAA, ya hay un caso en la Suprema Corte. O sea,
La DGI detectó irregularidades y hay una litis judicial y nosotros estamos a la espera del fallo definitivo. ¿Qué tipo de irregularidades? Creo que en este caso era por pago de ITEVIS. Exacto. Entonces hay que diferenciar lo penal de lo tributario. Si hay impuestos que se dejaron prescribir, que son del año 2000, la DGI no puede perseguir impuestos de hace 15 años. Se puede perseguir si no están prescritos. Ahí voy. Entonces, a la prescripción, perdóneme, porque tenemos tantas preguntas. Sí, la prescripción es hasta los 3 años. Se le va a aplicar la mora. La mora y prescripción. La prescripción es 3 años y en algunos casos se puede extender 2 años. 2 años. Ahora, 5 años. También la prescripción se puede cortar, o sea que se puede extender. ¿Tiene facultad la dirección para...? Sí, siempre y cuando en su momento notificó al contribuyente o hubo una actividad del contribuyente. ¿Y la mora entonces, señor Magín? Bueno, si hay impuestos viejos se cobra mora y se cobra intereses. Y si hay evasión se cobra sanción pecuniaria. ¿Pero eso también es rígido o ustedes negocian con la gente en esos casos? Bueno, si hay casos de defraudación grave, no se negocia. No, ya hay casos de defraudación, no. Cuando, como en la especie que estamos tratando ahora, que hay gente que no sabía. Ahí se negocia y se buscan las facilidades. Cuando hay fraude, no se negocia. Lo que dice el Código Tributario es que en algunos casos, no cuando hay fraude, se pueden eliminar, reducir las moras o los recargos. Los intereses nunca. Quisiera recuperar el tema de Ángel Rondón, perdón, porque no se conocía y tratándose de que él es una persona de interés para este país, tiene un proceso penal por el caso de Odebrecht y fue receptor de 92 millones de dólares que él dice que cobró como salario. Si usted conoce cuánto es el monto que está persiguiendo la DGI, si solo se refiere, porque me parece que cuando usted lo mencionó, refirió que eran varias empresas de él, cuántas empresas son, el estatus de esos procedimientos judiciales y específicamente si están persiguiendo, si hubo fraude en alguna de esas gestiones, si hay una acusación de fraude o simplemente es de recuperación de dinero que no se pagó. Bueno, es que hay varias cosas en tu pregunta. Sí, hay casos en los tribunales que la DGI ha perseguido la deuda desde hace años, algunos desde el año 2010, con él, ¿no? Que detectó en su momento irregularidades y los procesos siguen. Algunos están en el Tribunal Administrativo y otros en la instancia superior, en la Suprema. Y la DGI ha seguido todos sus procedimientos. Hay que tener en cuenta algo. Una cosa es que él dijo que recibió eso y otra cosa es la cantidad de empresas y cómo él entró ese dinero al país. Interesante respuesta. Porque puede haber entrado a través de empresa, es una cosa, y otra cosa que lo puede haber entrado como persona física. Muy probablemente, como hace 10, 12 años a las personas físicas no se les fiscalizaba tanto, no había tanto sistema, ese dinero entró y la DGI no lo detectó, entonces ya es difícil perseguir porque está prescrito. Lo que podemos es los últimos 3 años, que ya no puedo referirme porque no están en los tribunales, como están los otros casos. Pero ahora, la población puede estar tranquila de que nosotros estamos buscando la deuda tributaria que existe, especialmente de los evasores, de los defraudadores, y el mandato nuestro es aumentar las recaudaciones. Y donde hay impuestos dejados de pagar, sobre todo en magnitudes grandes, lo estamos buscando. A partir de la pregunta de Di, uno sabe que esto no es suyo, ¿no? Pero a partir de la pregunta de Di, uno se da cuenta que Rondón baila en todas las fiestas, Di. Bueno, es que era mucho dinero y obviamente ahí tenía pero nada más AAA. La empresa que cobra agua, AAA, nada más se ganó 3.000 millones. Sí, pero eso a Magín no le interesa. Espérate. Pero en el caso de AAA, como es un caso que está en los tribunales, pueden buscar lo que DGI determinó. Pero no solo esa empresa, hay más empresas. Es más completo que LeBron Porque usted habla de un proceso en la Suprema Corte de Justicia y habla de varios procesos. Sí, porque los procesos en DGI se hacen por periodo. La empresa AAA tiene varios procesos. Pero tiene varios procesos AAA. Abierto. Sí, desde el año 2010. Rondón es más completo que LeBron James. Mira esta pregunta, excelente pregunta que hace un televidente de San Francisco de Macorís. El artista Farruko llevaba sin declarar $50,000 que le pagaron aquí por trabajar en Semana Santa. Fue detenido en Puerto Rico porque lo entró de manera ilegal, pero aquí fue que él se lo ganó. ¿Se investigó al empleador que le pagó los $50,000 en efectivo? Mira, ahí hay un tema de contrabando que no tiene que ver con DGI. La DGI
tiene una unidad que verifica todos los artistas que vienen, porque se le debe cobrar un 27% de retención. Y en todos estos casos, como son casos puntuales, es fácil de determinarlo. Entonces nosotros cobramos el 27% de la retención como extranjero que le tocaba. Y para eso llevamos un registro de los conciertos y de los artistas que vienen y nos aseguramos de que se pague. Y se paga el día 10 del mes siguiente. O sea, la parte de impuestos por su participación, sus honorarios, la DGI siempre la cobra a los artistas internacionales. ¿Y quién tiene que ver con el dinero que saca? ¿Aduana? Bueno, ya eso fue un tema de contrabando, eso es aduana. Y eso es aduana. Exactamente. Y otras instituciones del gobierno. Ustedes, lo que él decía es que el empleador ha hecho un pago de un monto considerable que sí. En efectivo. En efectivo, que cómo se graba eso. Bueno, no, ahí porque esos pagos se hacen, si se hizo así, para pasar debajo del sistema. Okay. Nosotros sí podemos y controlamos los contratos que se hacen entre el artista y el promotor, le cobramos el 27%, podemos fiscalizar la empresa a ver si se hizo efectivamente el pago. ¿Hasta qué monto se puede pagar en efectivo? Yo recuerdo cuando el caso de Figueroa Agosto, que Zobeida Félix había comprado, o le compraron, pero figuraba ella como la adquiriente, 2 apartamentos en la Torre Alco Paradiso. Los propietarios de esa torre emitieron un comunicado público diciendo, justificando, decían, no están prohibidas ni reguladas aquí el pago en dinero en efectivo. Era una cantidad considerable, no recuerdo cuántos millones, pero uno se lo imaginaba que necesitaban un saco. Entonces, eso se ha regulado en el país. ¿Cuáles las operaciones con dinero en efectivo, hasta qué monto puede ser? Bueno, se empezó a regular con la nueva ley de lavado, que se ponen umbrales por sectores. Si usted va a comprar un vehículo, hasta un cierto monto. Si va a comprar una casa, un inmueble, hasta cierto monto. Hay abogados que discuten eso porque dicen que el peso es la moneda de curso legal que se tiene que aceptar. Siempre es un reto para la DGI detectar transacciones en efectivo. Y por eso cada vez tratamos de poner más controles. En la ley de lavado es la primera vez que se ponen umbrales, pero se está empezando a aplicar ahora y hay ciertos cuestionamientos Los legisladores sobornados presuntamente, ¿pagan en este caso? ¿Pagan? ¿Cómo pagan? Por eso porque no declararon nada. Bueno, el tema es que para la DGI no hay políticos, ni legisladores, ni periodistas, ni amigos. Bueno, a mí me surgieron miles de amigos después que tengo el cargo y no... Hay contribuyentes. Sí, muchos amigos, sí. Y nosotros nos fijamos en los contribuyentes. Desde Roma hasta hoy ha sido así. Sí, hay contribuyentes. Y han ido senadores. Mire, me llegó una notificación o una intimación de pago. Y yo, bueno, yo no sé, porque hay 1 millón o 2 millones de contribuyentes. ¿Cómo yo sé que a ustedes le van a mandar? A mí me contaron de un caso que ustedes notificaron. Tenían un operativo para cerrando una tienda que vende un producto precisamente de lujo y que no lo tiene todo el mundo. Y esas personas terminaron en el Palacio Nacional. ¿La de Wilton? Esa mañana no. ¿El cerró a Wilton? Es de vehículos. Es de vehículos. Entonces, esa mañana estaban en el Palacio Nacional. ¿Cómo se da ese proceso? O sea, porque hay gente que dice, no, voy para donde el jefe de él. Sí. Ahí, ¿qué pasa? Porque ahí? Eso pasó. Y debe de pasar cada rato. El cierre de un comercio es un proceso que lleva varias etapas legales. Se notifica al contribuyente, se le invita a pasar por DGI, se vuelve y se notifica, se le mandan multas. Y se le advierte por escrito. Se le hizo todo eso. Se le advierte por escrito que se le va a cerrar. O sea, el cierre es la última medida que toma DGI. Y no es nuestra función mantener negocios cerrados, pero cuando llega un punto que no se regulariza un comercio, un contribuyente, bueno, pues se llega al cierre. Y ahora la experiencia es, como buen dominicano, que el 95% de los casos tú lo cierras y van de una vez a DGI y en 24 horas resuelven todo su problema. Pero puede resolver hablando con padrinos y cosas de ese tipo. No entiendo. Señor Díaz, no hay forma. Señor Díaz, las personas que no supervisaron, los que no fiscalizaron, o sea, me refiero a los operadores suyos que no cumplieron con la fiscalización de supervisión. En el caso de los empleados, no hay falta en ellos, porque se supone que esa gente debió de prever esto, los que están en su institución.
Bueno, ¿por qué la DGI no lo había hecho antes? Pero me refiero a ellos, sobre todo, porque no hay departamentos para eso y especificidades. Sí, hay áreas de DGI, pero bueno, el tema yo no puedo mirar al pasado, yo creo que ahora lo que hay que hacer es una campaña. Y respondiendo a tu pregunta, Edith, yo creo que los problemas de impuestos se deben resolver en la DGI. Yo creo que ya es muy raro países donde alguien vaya al Palacio Presidencial a resolver un caso. Usted me imagino que usted conoce que fueron al Palacio. No sé. Si lo conozco yo. La DGI sigue su proceso. Además, en este país anda por ahí una tarjeta que dice hermano de fulano de tal, que es amigo de. Amigo de. Mira, el presidente está apoyando mucho a la DGI. Él es el jefe de la administración pública, yo me debo a él. Y le ha dado a la DGI la libertad de actuar, porque todo lo que hacemos en el marco de la ley y nunca con miedo a equivocarnos. Si uno se equivoca, pues corrige a tiempo, uno escucha porque aplicamos la ley, pero somos racionales y corregimos y miramos hacia el futuro. Sabemos que tenemos que marcharnos, lamentablemente usted tiene un compromiso. Hay 164 preguntas. Sí, lamentablemente. Pero podemos volver. 165 ya. Pero ha sido edificante, y le baja el tono. Quería hacer una pregunta. ¿Cuánto es el monto? Hay un estimado de cuál es el monto de la evasión y de la elusión en República Dominicana. Bueno, la evasión se mide por impuestos y ya desde el año 2010 no había una medición oficial. La hicimos para los 3 principales impuestos, impuestos sobre la renta personal y de las empresas y el ITEVI. Y tristemente los montos son altos. En el ITEVI es casi 45% la evasión, y en el impuesto sobre la renta, en ambos, el de las personas, el de las empresas, es casi 65%. Esos son los pero eso es demasiado, imagínate. Eso es mucho. Ahora, no significa que eso baja a cero. Ahora, la mejor forma de ver cómo vamos contra la evasión es cómo están creciendo los impuestos con relación a la economía. Y tenemos impuestos que están creciendo 4 y 3 veces más que la economía. Los alcoholes, los cigarrillos, los combustibles, el impuesto a la renta a las empresas. Este año el ITEVI está creciendo 15%. Y yo creo que los sectores empresariales están apoyando. ¿Una tolerancia hasta cuánto? Más o menos, la media en los países. Bueno, nosotros ahora mismo somos el más alto de América Latina. Sí, somos líderes. Sí. Somos líderes. Nosotros somos líderes de todo lo malo. Por ejemplo, países con administración tributaria mucho más avanzada. Chile en ITEVI tiene 20%, nada más. Uruguay tiene Chile 15%. Uno compra una menta en una paletera y le dan un recibo. Hay otra cultura, pero por eso por primera vez ahora hicimos una campaña el año pasado para que la gente sepa cómo pedir su factura. Venimos el 1 de mayo con un cambio, la reforma administrativa más grande de los comprobantes fiscales. Hemos encontrado todo tipo de fraude con los comprobantes fiscales y ahora lo vamos a cambiar. Pero una cosa que uno se pregunta, por ejemplo, en el caso, y yo sé que aunque no le toque a usted directamente, pero ¿qué es lo que desestimula a la gente? Usted ahora mismo impuesto interno detrás de una gente que tiene 3 empleos y se lee lo de la onza, que se repartían los cuartos en flores, sí, y que cogen el dinero del pueblo. Hubo un televidente que calculó los 10 millones de pesos que se gastaron en flores y lo calculó en 7.627. Que los impuestos nuestros coge la gente de la Cámara de Cuentas y se los fuma. Entonces, eso es un mensaje que no tiene que ver con la DGI, pero le está diciendo a la gente, los impuestos tuyos pueden terminar en flores o en fumadera, sí, o en que se los roben. Mira, eso es lo que se llama la moral tributaria. Ajá. Y cuando hay una percepción, una realidad de que el gasto público no es tan bueno, pues el trabajo de DGI es más difícil. Ya. Ahora, hay algo que está claro. No hay sociedad que se desarrolle sin pagar algo de impuestos. Puede ser que querramos que la presión tributaria se quede donde está o ir hacia lo que es un país desarrollado, pero algo de impuestos se tiene que recaudar. Y la lucha contra la evasión es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque el que evade destruye al que paga impuestos en una empresa. O si su vecino no paga y usted paga, aunque sea asalariado, pues eso molesta. Entonces, por eso es que yo siento que se está apoyando la lucha contra la evasión. Y yo entiendo que hay controles en una sociedad moderna, como el que ejercen ustedes, el control social, los movimientos sociales, que demandan un mejor gasto público. Y que ahí están los datos. Bueno, pues denunciémoslo y exijámosle a cada funcionario que gaste bien su dinero.
no es de él, es del contribuyente. Nosotros aspiramos a hacer más preguntas, llegaron muchas, lamentablemente no hay tiempo para más. El director de Impuestos Internos nos había comentado que tiene un compromiso a las 8 de la mañana y son las 8:06. Hemos quitado 6, así que muchísimas gracias, Magín, y otro día vamos a hablar con la gente. Con mucho gusto.